Buscar ahí en sus Biblias, en el Salmo 22. Y mientras van en esa búsqueda, usted va a encontrar aquí unas expresiones muy familiares, muy conocidas, y es el único pasaje en toda la Biblia donde se habla desde la cruz, Es el único pasaje. Y este es un salmo profético que iba a anticipar los sufrimientos y la muerte del Señor Jesucristo. Comenzamos a leer entonces Salmo 22, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Hermanos, este salmo en la lengua hebrea le llaman Ashelet Zahar. Ese es el título que le dan, Ashelet Zahar. Esa palabra o expresión quiere decir siervo de la mañana. Así que ese es el título que le dan a este salmo, el siervo de la mañana. Y yo voy a hablar con ustedes de este tema, sobre el siervo sufriente de la mañana. Ese va a ser nuestro mensaje en esta mañana, el siervo sufriente de la mañana. Tal vez este título se deba a que el Señor Jesucristo durante toda su vida fue acosado y fue perseguido. Ustedes recordarán que ni bien él había nacido allí en aquel establo de Belén, el rey Herodes dio una orden de matar a los niños. ¿Recuerdan eso? Y María y José tomaron a Jesús y lo llevaron a Egipto. Así que desde la cuna mismo él fue perseguido. El siervo de la mañana, acosado y perseguido. El tiempo después, el mismo diablo le llevó al desierto. Allí le iba a someter a muchas tentaciones. El diablo le hizo entre sus propuestas que se subiera al pináculo del templo y que de allí se arrojara. El diablo siempre mostró esa persecución sobre el Señor Jesucristo. Ya ha venido los años, él fue perseguido por los líderes religiosos, aquellos que formaban parte de la escuela de los fariseos y de los saduceos. Ellos le persiguieron con esa intención de quitarle la vida. El siervo de la mañana, perseguido, acosado, y luego la multitud le acorraló allí en la cruz del Calvario. Allí estaba solo Jesús en esa cruz, acorralado por una enorme multitud. Y el diablo había puesto allí toda su esperanza que al quitarle la vida terminaría con el Hijo de Dios. Y allí está Jesús solo, rodeado de una enorme multitud de gente que había hecho un pacto político y religioso, judíos y romanos. El poder político, el poder religioso, el poder económico, todos reunidos para terminar con la vida de Jesús. Y de pronto en esa soledad de la cruz le oímos exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Nunca se preguntó usted el porqué de esa expresión?
Porque siempre que hay un alma necesitada, siempre que una persona clama a Dios desde un corazón contrito y humillado, Dios siempre escucha, Dios siempre responde, Dios siempre va en auxilio de aquellos que están en necesidad. Pero ahora es el mismo Hijo de Dios que está en esa cruz y se siente en esa soledad, sufriendo un dolor extremo en esa cruz. Y ahora se escucha su voz decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios estaba dolido y triste de ver a su Hijo ahí en esa cruz, pero nada podía hacer, porque Jesús en esa cruz estaba ofreciendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cruz del Calvario se transformó en aquel altar donde el Hijo de Dios iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Previo a esto, ya había sido humillado, había sido apresado en el huerto de Getsemaní, había sido traicionado por Judas el Iscariote, y luego había sido negado por Pedro, el apóstol. Recuerdan ustedes, 3 veces Pedro le negó. Y ahora él estaba allí en esa soledad y en una cruz. Y escuche esto, haciéndose maldición por nuestros pecados. Porque la Biblia enseña, dice que es maldito todo el hombre que muere en un madero. En el Nuevo Testamento eso está escrito en la carta de Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Pero ya el Antiguo Testamento daba esa enseñanza que era maldito el hombre que era colgado en un árbol, en este caso muerto en un madero hecho de madera de un árbol, y él se estaba haciendo maldición por amor a nosotros. Es decir, que el mundo le iba a ver a él como un ser maldito, pero ahí en esa cruz él estaba mostrando todo su amor para que usted y yo podamos ser salvos. Solo en esa cruz, padeciendo no solo el dolor físico, sino ese dolor emocional de haberse sentido abandonado. La Escritura decía, y Jesús le dijo a los apóstoles: escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Allí solito estaba, ya los apóstoles no estaban, solo Juan acompañaba a María allí frente a la cruz, y el Hijo de Dios muriendo por nuestro pecado en esa cruz. ¿Por qué Dios no vino en su ayuda? ¿Por qué habla el siervo sufriente aquí sobre el desamparo? Dice: ¿por qué me has desamparado? El apóstol Pedro lo explica de manera maravillosa, cuando en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice que Jesús cargó sobre su cuerpo el pecado de nosotros. Y si hay algo que es ajeno, lejano a la naturaleza de Dios, es el pecado, porque Dios es santo. Dios no tiene ninguna relación con el pecado, y Jesús estaba cargando el pecado de toda la humanidad sobre su cuerpo. Dios tomó distancia. La Biblia enseña que hubo 3 horas de tiniebla, 3 horas de oscuridad. Nosotros entendemos que Dios no pudo soportar ya el dolor de su Hijo y prefirió que hubiera tinieblas allí. Ahí estaba Jesús en esa cruz, el Hijo de Dios, y el clamor del siervo sufriente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando usted lee, por ejemplo, lo que Pablo el apóstol escribió a los Corintios, dice Pablo en la segunda carta, en el capítulo 5 y el verso 21, hablando de Jesús, dice: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que seamos hechos justicia de Dios en él. Él no pecó, Jesús era santo, sin pecado, enseña la Biblia, pero dice que Él se hizo pecado por nosotros para que Dios hiciera justicia en nosotros. Es decir, que ahora Dios nos ve a usted y a mí, que hemos creído en Jesús como el Salvador, nos ve a través de Cristo. Ya Dios no nos mira directamente pecadores como somos. Ahora nosotros estamos refugiados en Cristo, estamos en Cristo, y Dios nos ve a través de Él, y dice la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Él murió en esa cruz y nosotros hemos creído en Él como nuestro Salvador y hemos sido justificados por la fe. Dios no nos ve como pecadores culpables, porque la sangre de Cristo ha limpiado nuestros pecados, nos ha justificado delante de Dios a los que hemos creído en Él como Salvador.
Y ahí está el clamor del siervo sufriente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Observe cómo sigue diciendo ese versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Dice él: clamo de día, no responde. Pero quiero que observe algo. A pesar de la aflicción, a pesar de los tormentos en esa cruz, el Señor no está profiriendo maldiciones ni blasfemias en contra del Padre. Todavía Él reconoce la grandeza de Dios y dice: porque tú eres santo, eres grande y eres santo. Ahora, ¿cómo llegó Él a esa cruz? Es bueno que podamos recordarlo. Apresado en el huerto de Getsemaní, traicionado por Judas, aquella turba le llevó al patio del sumo sacerdote. Recuerdan Anás y Caifás, hemos estudiado hace poco tiempo sobre ellos. Allí en el patio del sumo sacerdote fue despojado de su vestimenta y fue puesto allí para ser azotado con el látigo. La Biblia dice que él fue azotado. La Biblia enseña que su cuerpo fue herido y molido por nuestros pecados. Ese fue el trabajo destructor del látigo. Un cuerpo herido y molido por nuestro pecado. Y luego dice que le abofetearon en la cara. Y luego dice que le escupieron en su cara. Y le pusieron una ropa para burlarse de él. Y luego le pusieron una corona de espinas, hechos con símbolo de maldición. La Biblia dice que como símbolo de la maldición que vino a este mundo, Dios le dijo a Adán: espinos y cardos te producirá. Y a esa corona era de espina, una corona de maldición sobre su cabeza. Una caña le golpeaba en la cabeza, esas espinas entraban en sus sienes, y luego cargar esa cruz y andar por la vía dolorosa hasta llegar al monte de la calavera o el monte Calvario. Así que ahí está él ahora, en esa cruz, clamando. Pero él está diciendo aquí: ¿por qué estás lejos de mi clamor? Pero no hay ningún insulto, no hay una mala expresión en él. Hay un reconocimiento en su corazón, porque tú eres santo, dice ese verso 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Donde hay alabanza es porque hay corazones que agradecen a Dios por lo que Él hace en nosotros. Ahí había un pueblo agradecido a Dios y Jesús estaba reconociendo que Dios es santo. Ese texto, hermano, nosotros podemos hablar como el triunfo de la fe, porque de él podemos tomar la lección, el ejemplo, cuando nuestra vida está envuelta en adversidades, en tormentas y en tormentos. Nosotros tenemos que mantener la fe firme, la confianza firme en Dios. Jesús, en la hora más oscura de su vida, él estaba confiando en Dios y reconociendo que Dios es santo. Hermano, este sacrificio nos transmite muchas lecciones. La vida muchas veces nos enfrenta a nosotros con un oleaje de problemas. Un oleaje que busca asfixiarnos, que busca ahogarnos. Pero a pesar de cualquier adversidad que podamos enfrentar, tenemos que seguir con la confianza firme en Dios. La confianza firme en Dios. Ahora observe aquí, dice el versículo 6. Dice Jesús: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Allí en su humillación le humillaron de tal manera, se sentía allí en esa cruz como aplastado, como despreciado, se sentía como un gusano. Una de las especies de gusanos más conocida, cuando le aplastaban, salía allí una sangre de color rojo que se usaba para teñir las telas. Y entendemos que cuando él dice que él se sentía como un gusano, no era exactamente el modo literal un gusano, sino que él está pensando en esa sangre roja que puede transformar una vestimenta. La sangre de Cristo puede transformar enteramente nuestra vida, de sacarnos de la condición de perdido y hacernos salvos eternamente. La sangre de Cristo. De todos modos, como sea, él usa la expresión: me siento aquí como un gusano. Estoy aquí ya próximo a ser aplastado.
esa gente que se comportaba de una manera salvaje. Observe como dice ahí otra vez, versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Esa palabra oprobio significa deshonrado. Me siento sometido a una vergüenza pública porque estaba allí con su cuerpo todo herido y estaba siendo exhibido desnudo en esa cruz. No había cosa, vestimenta que le estuvieran cubriendo, le estaban humillando, todo eso estaba planeado. El sufrimiento era extremo, la humillación era extremo. Dice, me siento aquí, oprobio de los hombres, me siento aquí sometido a una vergüenza pública. Todos me están mirando aquí en mi condición. El siervo de la mañana, el siervo que fue acosado y perseguido, ahí está acorralado por una enorme multitud en la cruz del Calvario. La gente pasaba frente a él y se burlaba. Observe aquí como dice la palabra de Dios. Versículo 7 ahora, hermanos. Salmo 22, verso 7. Dice la palabra, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Dice el Señor aquí, dice, todos me ven y me escarnecen. La gente pasaban desde los niños hasta el más grande, mientras su sangre era derramada en esa cruz, se paraban frente a él. Nadie le extendía una mano, nadie tenía un sentimiento de pena hacia él. Todos tenían odio, y un odio que era manifiesto, y ya lo vamos a ver. Y dicen, y a modo de burla, dicen, me escarnecen, menean la cabeza así, estiran los labios, mostrando un desprecio por mí. Se burlan, dice el Señor. Y hermano, este texto también nos hace pensar a nosotros que muchas veces también nosotros somos escarnecidos. Muchas veces aparecen los burladores, la gente que trabaja con nosotros, los que estudian, la gente de nuestro vecindario, nuestra propia familia. Muchas veces se burlan de nuestra fe. Y a veces si no lo hacen de frente, lo hacen a nuestras espaldas. Se burlan de nuestra creencia, se burlan de que leemos la Biblia, se burlan de que venimos a la casa de Dios, se burlan de que cantamos alabanza al Señor. Muchas veces somos escarnecidos por nuestra fe en Cristo Jesús. Muchas veces la gente se burlan. Hay hermanos que se desaniman, que se desalientan. Por el contrario, deberíamos fortalecer más nuestra fe, deberíamos afirmar más nuestras convicciones en la Biblia, cuando vemos que los enemigos se burlan de que somos creyentes en Cristo Jesús. Dice aquí, se paran, menean la cabeza, estiran los labios, todos me escarnecen, dice la palabra de Dios. Y hay algo más aquí en esa burla. No era solamente movimientos de la cabeza y de los labios, había expresiones burlescas. La gente decía, si se encomendó a Dios, pues que Él le libre. Y ahora observe esto, hermano. Usted recordará cuando a él lo crucificaron, pusieron allí un homicida y un ladrón, uno de cada lado, y uno de ellos le decía, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esta cruz ahora mismo y sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Se acuerdan que había uno de esos malhechores que hablaba así? Si eres el Hijo de Dios, desciende de esta cruz, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y nosotros, si estuviéramos, diríamos, no te bajes, Señor, porque si tú te bajas, nosotros vamos a estar perdidos para siempre. Pero si tú mueres en esa cruz por nuestros pecados, nosotros tendremos vida eterna. Yo creo que nosotros le diríamos, no escuches a ese ladrón, no lo escuches, muera por nosotros, porque era la única esperanza que teníamos nosotros como pecadores, que el justo muriera por los injustos para llevarnos a Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, que el justo Jesús murió por los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios. Ahí está Él en esa cruz, el siervo sufriente de la mañana, acosado por esa multitud. Pero había algo que esa multitud no sabía, pero Jesús sí sabía. Y usted y yo lo conocemos. Dice en el Salmo 91 y en el versículo 3, dice, Dios te librará del lazo del cazador.
Herodes salió a cazarlo, no pudo. El diablo salió a cazarlo, no pudo. Los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos, los romanos, el César, nadie pudo terminar con la vida de Jesús, ni aquella multitud maligna que le rodeó en la cruz. Jesús sabía, Dios es el que nos puede librar del lazo del cazador. Y ahora usted y yo también tenemos que saber eso. Cuando el zapato nos aprieta, cuando las pruebas llegan a nuestra vida, cuando las dificultades florecen a nuestro alrededor, todavía no es tarde. Dios puede librarnos del lazo del cazador. Dios puede librarnos del lazo del cazador. Volvemos aquí a esta escena de la cruz. Por supuesto que es un cuadro doloroso, Es el Hijo de Dios que está muriendo aquí por nuestros pecados. Y los burladores y los escarnecedores, y ahora le decían, si se encomendó a Jehová que le libre. ¿No le suena conocido ese texto? ¿No recuerda usted en el Salmo 42? Aquel que en el versículo 1 que comienza diciendo, así como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y sigue diciendo el salmista, mi alma tiene sed de ti, oh Dios, del Dios vivo. Y se desarrolla el salmo y hasta que llega ahí en el versículo 6 y dice, la gente me pregunta, ¿dónde está tu Dios? Dice, porque él se acordaba de aquel tiempo cuando yo venía a la casa de Dios y me gozaba en medio de la multitud. Y ahora la gente lo veía lejos de la casa de Dios al salmista, afligido, lastimado por el pecado, con un alma reseca que no tenía el agua viva de Dios. No sabemos por qué se alejó de la casa de Dios, pero cuando se alejó de la casa de Dios, llovieron los problemas sobre su vida. Y muchos que sabían que era alguien fiel a la iglesia, se burlaban y le decían, ¿dónde está tu Dios? Una de las grabaciones tremendas que tengo ahí en el celular del día de ayer, un hermano que quizás en poco tiempo lo vamos a tener aquí, y él me decía, dice, volví a caer en las drogas, se tuvo que internar 8 meses y me hizo ahí todo el relato de su tragedia. Y hermanos, muchas veces cuando vemos y oímos casos sobre eso, la gente se burla. Y este no era el que iba a la iglesia. Allá está borracho, allá está drogado. Y hay gente, hermanos, que vuelve a caer en el pecado. Solo que hay algunos pecados que son más visibles que otros. Hay otros que vuelven a los viejos pecados, como dice la Biblia. El perro vuelve a su vómito y la cerda o el chancho vuelve al barro, al cieno. Hay muchos que vuelven al pecado, solamente que no lo detectamos, no nos damos cuenta. Pero si lo vimos drogado en la plaza, si lo vimos borracho, tirado en la esquina, entonces sí nos damos cuenta y la gente se burla. Y este no es cristiano, y este no es hijo de Dios, y este no era el que iba a la iglesia, y este no era el que hablaba de la Biblia. Esos pecados son visibles, pero hay gente que tiene pecados que nadie los ve. Pero Dios sí los ve. Pero Dios sí los ve. Dice el salmista ahí en el Salmo 42, y la gente me dice, ¿dónde está tu Dios? Lo mismo le hicieron a Jesús frente a la cruz. Si él confió en Dios, que le libre Dios. Y Jesús ya había dicho, si yo clamara al Padre, él podría enviar legiones de ángeles aquí. Mire, el Antiguo Testamento enseña acerca de un ángel nada más, que en un día, en una batalla, mató 185,000 personas. Un ángel solamente. Y Jesús dice, si yo quisiera, le puedo pedir a mi Padre y me mandaría legiones de ángeles, miles de ángeles. Pero Él vino a este mundo para cumplir una misión, a morir por los pecadores. Él vino a morir por nosotros. En otras palabras, Jesús sabía 2000 años atrás que usted y yo, en este siglo XXI y en este año 2023, íbamos a necesitar de un Salvador. Nosotros los pecadores necesitaríamos de un Salvador. Cristo se ofreció allí al mundo como el Salvador. Ahora, quiero que note algo en la parte final de nuestro mensaje. ¿Cuál era la conducta de esa multitud? Eran miles, quizás superaban el 1.000.000 de personas, todos mirando aquella cruz. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, verso 35, dice, y el pueblo estaba mirando. Es decir, que nadie se perdió aquel espectáculo. El pueblo estaba mirando su muerte y la gente que venía de ciudades lejanas, todos allí reunidos mirando su muerte.
Pero la Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y resucitó conforme a la Escritura. Y ahora vea el comportamiento de la multitud para terminar. Cómo fue perseguido el siervo sufriente de la mañana. Y ahora dice ahí, versículo 12, Salmo 22, versículo 12, dice la palabra: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rugiente y rapaz. Ahora Jesús describe a la multitud con dos animales, los toros de Basán y los leones rugientes. Los toros de Basán tenían una característica: eran fuertes y eran fieros, y su mugir se podía escuchar de una colina a otro. Él hizo esta figura de los toros para que nosotros nos enteráramos de que aquella gritería era tremenda, que se podía escuchar de una montaña a otra, de una colina a otra. Aquellos gritos eran ensordecedores, toda clase de insulto sobre el crucificado, sobre el que estaba muriendo por nuestros pecados. Y los toros, cuando se enfurecen, usted puede sentir esa respiración fuerte, y usted puede notar en los toros enfurecidos una baba que se desliza al costado de sus labios. El enojo del toro, esa baba caía de la boca de la gente expresando su odio y su furia asesina por aquel que bien podría haber sido su salvador. Pero la gente mostró su rechazo y mostró su desprecio, porque Isaías también ya lo había profetizado, que Jesús iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. Isaías lo había dicho, que él iba a ser el varón de dolores, experimentado en quebranto. También lo dijo Isaías, y nosotros, como si escondimos de él el rostro, no lo estimamos y lo menospreciamos, pero él fue herido y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados, dice Isaías. Esas llagas de Jesús y esa sangre preciosa que brotó por esas heridas es lo que sanó nuestra enfermedad mortal del pecado. Dice Isaías: por su llaga fuimos nosotros sanados. Lo hemos cantado en esta mañana, No hay otro manantial solo de Jesús, la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús, la sangre. Esto cantamos esta mañana, Eso cantamos en esta mañana. Precioso es el raudal. Eso era sangre preciosa lo que salía, esa sangre que tocó nuestra vida y limpió nuestro pecado y nos salvó eternamente. Ahí está el Hijo de Dios, y ahí está la multitud con su furia asesina, comportándose como violentos toros de Basán. Y ahora dice como leones, dice aquí este Salmo 22, ellos son como león rapaz y rugiente. El león ruge en un solo momento cuando ya tiene su presa, su víctima asegurada. Cuando el león nota que esa víctima, esa presa no se le va a escapar de su garra, entonces ruge, es un rugido de victoria. Y Jesús veía cómo el diablo y esa multitud dirigida por él eran como leones rugientes. Estaban diciendo en otras palabras: ya lo tenemos, ya está terminado, ya va a morir. Muchos estarían codeando, mirándose de reojo, deleitándose que Jesús iba a morir. Algunos dirían: este no va a causar más problemas. Principalmente los hipócritas, que eran los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos, a los que Jesús les llamó sepulcro blanqueado, a los que Jesús les dijo: ustedes corren de mar a mar para buscar un discípulo y lo hacen después digno del infierno. Él le dijo: ustedes son ciegos, guías de ciego, y pronto se caerán en el hoyo. Jesús les habló así. Esa gente estaba disfrutando que él iba a morir en la cruz. Ellos sí se refregaban las manos y decían: al fin, él ya no va a molestar más con sus discursos, con el sermón del monte, con el sermón en el templo. Ya no le vamos a ir más vociferando por las calles esa palabra del evangelio del reino. Muchos disfrutaban de eso. Muchos fueron ahí para verlo morir, y muchos estaban allí mostrando todo su desprecio. Un poquito más para terminar. Dice el verso 14, dice Jesús: yo he sido derramados como aguas,
Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tantos ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Cada cosa que estoy leyendo, siglos después se cumplió en Cristo. Este es un salmo profético. Por siglos anticipó cómo iba a ser los sufrimientos y la muerte de Cristo en lugar de nosotros los pecadores. Toros, leones, y ahora aparece la palabra cuadrilla de perros, me rodearon. Los perros en la cultura judía, ya lo he enseñado esto alguna vez, es muy diferente a lo que es una mascota en nuestro hogar. El perro en nuestro hogar ahí come de nuestra comida, a veces se sienta en el sillón con nosotros, a veces se sube a nuestra cama, es un miembro más de la familia. Pero en la cultura judía no es así. El perro era considerado una bestia carroñera e inmunda y no le era permitido vivir dentro de la ciudad. Y los perros se movían en cuadrillas, en grupos, y donde veían un cadáver allí, iban y terminaban de despedazarlo y de consumirlo. Jesús ve esa multitud como esa clase de perro, dice cuadrilla de perro, mírelo, todos ellos con furia asesina, todos están esperando que yo entregue mi último aliento y se van a abalanzar contra mí para terminar su obra maligna, su obra de crueldad. Dice, cuadrilla de perros me han rodeado, pero dice Jesús, yo puedo contar todos mis huesos. Y usted recuerda siglos después cuando vinieron para quebrarles las piernas en la cruz. Los ladrones estaban vivos, pero Jesús ya había muerto. Y en su furia el soldado romano le puso la lanza y le abrió desde aquí abajo hasta el corazón. Esa es la herida en el costado por donde salieron las últimas gotas de sangre de nuestro Salvador. Y allí estaba, no pudieron quebrar sus huesos, porque la profecía lo decía, contar puedo todos mis huesos. A los otros le quebraron los huesos, a él no. Porque la palabra de Dios es perfecta, se cumple detalle por detalle. Y él dice aquí, y después vinieron y sacaron mis vestiduras y echaron suerte sobre mis vestiduras. Jugaron a los dados o alguna clase de juego parecido. Los soldados echaron suerte y se quedaron con las vestiduras. Y allí desnudo exhibieron al Hijo de Dios en esa cruz. Dice Lucas, y el pueblo estaba mirando. Yo le digo a usted, cuando recordamos la cruz y leemos la Biblia y cantamos nuestros himnos recordando el sacrificio en la cruz, ¿qué ve usted en esa cruz hoy? ¿Qué ve usted en esa cruz? ¿Lo ve a Jesús como el Salvador? ¿Verdaderamente es Jesús el Salvador de su vida? ¿Tiene usted la plena certeza que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que murió en esa cruz, es su Salvador en esta mañana? Porque si usted no lo conoce como el Salvador, usted puede verlo con ojos de esperanza. Y usted puede acercarse en esta mañana a Jesús con un corazón arrepentido de sus pecados y pedirle que Él venga a su vida, limpie su pecado y le dé una salvación eterna como promete la Biblia. Pues usted sabe que la Biblia dice que todos los que creyeron, dice, no se pierden, mas tienen vida eterna. Y usted puede tener ese regalo precioso, el regalo de la vida eterna. Usted puede acercarse a Jesús con esos ojos de esperanza, con una mirada de fe y ser salvo por Él. Ah, sí, eso es lo que necesita la persona que aún no ha creído en Jesús. Es su oportunidad al recordar en esta mañana que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados. Y aquello que comenzó con un clamor del siervo sufriente, aquello que comenzó con la expresión, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los que leemos los evangelios sabemos cómo terminó aquello. Lo que comenzó con Dios mío, terminó con aquel grito, consumado es. Consumado es. Comenzó con un clamor, Dios mío, pero terminó con aquel grito de victoria, consumado es. Esa expresión que quiere decir la deuda ya fue saldada, la deuda ya fue pagada, ya entregué mi vida, dice Jesús, ya derramé sangre suficiente para que el pecador sea salvo y salvo eternamente. Consumado es, la deuda ya fue pagada. El Hijo de Dios triunfante
Todos aquellos que estaban alegres, que celebraron con comidas y con bebidas la muerte del Hijo de Dios. Aún el mismo diablo estaba pleno de alegría, pero al tercer día se le borró la sonrisa de los labios a Satanás y a todo aquello, porque la Biblia dice que Cristo se levantó triunfante de entre los muertos. Oh, Él se levantó en victoria. La poderosa mano de Dios no permitió que aquella tumba húmeda y fría retuviera al Hijo de Dios. Él resucitó, Él resucitó. Y nosotros reunidos en este lugar, cada vez que llegamos aquí recordamos la preciosa expresión Maranata, Maranata, que quiere decir Cristo viene y viene pronto. Él murió, Él resucitó y Él vendrá pronto a buscarnos. Maranata, Cristo viene por nosotros. Y es esa la esperanza que tenemos como un gran tesoro en nuestro corazón. Y pronto, pronto lo veremos al Salvador. Dice uno de los himnos que cantamos aquí: cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, en esta mañana.